Ok, muchas gracias, Carlos. Hace 8 días habíamos desarrollado la primera parte de esta clase, que es Teología uno, el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a avanzar con la segunda parte. Ahí como para repasar los títulos, podemos repasarlos un minutico, los títulos de las diapositivas, el Señor Jesucristo. eh, Luego, el propósito, pues, de la clase. Luego, ¿quién es Jesús? Teníamos quién es Jesús. Luego, la fuente de la revelación, o sea, la fuente de la revelación de nuestro precioso Salvador, que decíamos que es básicamente las Sagradas Escrituras. Luego teníamos a Jesús como el Hijo de Dios. Luego, la conciencia que tenía Jesús de sí mismo, de ser el Hijo de Dios, o sea que esto comprueba fuertemente su deidad. Luego tenemos la convicción sostenida, que, o sea, que en Jesús siempre estaba esa convicción y en los apóstoles de ser él el Hijo de Dios. Muy bien. Luego las afirmaciones de Jesús, conocimiento y revelación, y prerrogativas divinas uno, prerrogativas divinas 2, prerrogativas divinas 3. Luego, autoridad en su enseñanza. Y decíamos que no habló en conjeturas, sino que el Señor habló con autoridad. Siempre usaba mucho la palabra de cierto os digo, o la expresión de cierto os digo, que esto significa como absoluta seguridad, algo que no puede ser modificado. Esa expresión de cierto os digo, es que es 100% realidad. Luego, perfección y santidad, la perfección y la santidad del Señor. Y ya hoy vamos a avanzar con esta parte acerca del testimonio apostólico. Cuando capturen, escribo. Ajá. Muy bien, ¿me están escuchando bien, familia? Sí, señor. Muy bien, Así es, muy bien, señor. gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy bien, entonces en primer lugar tenemos el testimonio del apóstol Juan, que es creador y verbo eterno. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Es un texto muy conocido para nosotros los hijos de Dios, que habla básicamente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Básicamente es lo que habla allí el apóstol Juan. Y esta clase, las primeras clases iniciamos más bien el Evangelio. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, empezamos resaltando ese versículo o ese texto de la Sagrada Escritura, porque nos está hablando de un principio eterno de Jesús. Nos está mostrando que Jesús era Dios antes de encarnarse en María, que Jesús desde la eternidad siempre estuvo al lado del Padre, y que Jesús siempre ha coexistido con el Padre, y que todo lo que se ha creado por medio de él, en conjunto obviamente con el Padre. Muy bien. Ahora también tenemos el testimonio de Tomás. Ese texto también es muy conocido para nosotros, cuando Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Recordemos que a él le costaba creer que Jesús había resucitado entre los muertos.
pero cuando lo vio resucitado y lo vio completamente real, como él estaba acostumbrado a verlo, su físico, todo real, su gloria, su majestad, dice, Señor mío y Dios mío. Luego tenemos también el testimonio de Pedro, que Pedro dice que Jesucristo es Señor y Cristo. Y ese texto me gustaría que lo leamos. Si la pastora Diana me hace el favor y lo busca y lo leemos, le agradezco mucho. Sí, señor. Hechos, capítulo 2, versículos 33 al 36. Sí, señor. Muchas gracias, pastora. Hechos 2, del 33 al 36. Bueno, dice así la palabra de Dios. Muchas gracias, pastora. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces eso es precioso porque allí el apóstol Pedro está confirmando que Jesucristo es Señor y Y Cristo. Señor y Cristo, o sea, confirmando esa deidad de la persona de nuestro precioso Salvador. También Pedro en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, o algo así como hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, está hablando allí. y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Muchas gracias, pastora. Yo siempre lo mezclo mucho con, creo que es 1 Timoteo, 2 Timoteo 2:5, que habla muy parecido. Pero entonces, muchas gracias, pastora. Amén. El único mediador, único salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Muy bien. En tercer lugar, Pedro dice que el Señor perdona pecados y es Amén. juez. Así es. Perdona pecados y es Sí, juez. 31. Hechos capítulo 5, versículo Yo, 31. yo lo leo, pastor. Por favor, muchas gracias, Minerva, muy amable. Leo a la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, Amén. a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. También Amén. dice el 10, que dice en Hechos 10:42. 42, dice, y 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué precioso. ¿Qué piensas de eso, Minerva? Imagínense que El Señor, juez de vivos y muertos. si dice que no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano y a nosotros, dice que somos, que Él va a ser el juez, imagínense, que Dios Wow, ha puesto por juez de vivos y muertos. precioso. Muy lindo. ¿Qué dices? ¿Qué dices de eso, Minerva? Bueno, que digo que todos nosotros tenemos que estar como que preparados como para ese momento, ¿cierto? Amén. Como para Amén. ese momento especial donde Él va a ser el juez, tanto los que ya están dormidos como los que están vivos, ¿cierto? Que estén vivos cuando Él venga. Cuando Él venga, claro, para la venida de los, a los que están preparados, vivos, que se han guardado para Él y para aquellos que ya han muerto. Amén. Amén. Porque hay un mismo, Van. es como, sí, bueno, ahí hay muchas cosas que explicar, pero dejémoslo así porque después lo vamos a ver en otras clases. Ah, listo. O que hablar o que compartir, pero básicamente aquí vamos a resaltar que es
quien perdona pecados y es juez, como acabaste de leer, de vivos y muertos, Minerva. ¡Qué bendición! Muy bien. Ahora vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo. Pablo dice que Jesús es gran Dios y Salvador. Y si Vladimir me puede leer ese texto, Tito. Tito, es Tito 2:13. 2:13. Muchas gracias. La palabra del Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada. Tito 2. Tito 2:13. Leemos con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Aguardando la esperanza Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Vladimir. Qué bendición. Entonces tenemos allí que es gran Dios y Salvador. O sea, dándose ese realce o resaltando al Señor Jesucristo siempre como el Señor, como el Dios, Dios, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, todo lo que hemos visto. Porque recuerde, básicamente esta materia es teología 1. Primero vimos la supremacía de la palabra de Dios, luego vimos a Dios el Padre, ahora estamos viendo al Señor Jesucristo. En las 2 clases que hemos visto hace 8 días y hoy, estamos viendo sobre el Señor Jesucristo y dentro de 8 días vamos a tener examen de esa materia para que repasen acerca de lo que hemos visto de teología. Muy bien. Luego, el segundo testimonio que nos muestra aquí el apóstol Pablo es que es plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Quién me puede ayudar con ese texto? Colosenses. Amén, pastor. Ya lo leo yo. Carlos, muchas gracias. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Amén. Toda la plenitud de la deidad estaba allí en Jesucristo. Wow, eso es muy precioso, eso es muy poderoso. También Jesucristo es creador y sustentador y también está unido al Padre y al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 2:13 dice que el amor del Padre y la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios 13:14, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Allí menciona a Jesús o a la Trinidad, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y la importancia de nosotros tener una buena relación tanto con el Padre como con el Hijo y una maravillosa comunión con el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, Jesús la palabra. En primer lugar, vemos que Dios se expresa por la palabra. Jesús es la palabra. Juan 1:1 también lo mencionamos ahora. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios, o en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo Dios y estaba... el verbo iba a vivir con nosotros. Amén. Y él habitó con nosotros. Entonces, muy bien. Entonces, Jesús es la palabra. En segundo lugar, es el resplandor e imagen de Dios. Hebreos 1:3. Minerva, ¿me lo puede leer, por favor? Hebreos 1:3. 3, listo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, resplandor e imagen de Dios. O sea, está hablando algo muy poderoso allí y todo lo sustenta con la palabra de su poder. O sea, Amén. que es vital el Señor Jesucristo en el sustento de todo el universo, de todo lo que es la deidad, de todo lo que es la creación, de todo lo que es Que el nos universo. purifica de todos los pecados, dice.
y nos purifica de todos los pecados, que es lo más importante, Minerva. Amén. Muy bien, encarnación, el verbo hecho carne. Juan 1:14 dice, y el verbo se Y hizo aquel verbo carne fue hecho carne. y habitó. Amén. Léelo, Vladimir. Bienvenido, muchas gracias. Y aquel verbo fue hecho carne y Amén. habitó entre nosotros y Amén. vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, poderoso eso, Vladimir, ¿cierto? Maravilloso ese testimonio que Amén. está dando Juan ahí del verbo hecho carne que vivió entre Amén. nosotros, ¿verdad? Que nos redimió del pecado, que nos Lleno unió de hacia el gracia Padre. y de verdad. O sea, no puede tener más gracia porque Sí. estaba completamente lleno. No puede haber más verdad porque estaba completamente lleno de la verdad. Wow, qué precioso. Muy bien. Ahora, Dios habló por el Hijo. Hebreos 1:1 al 2, y la pastora Diana, ¿me lo lees, por favor? Sí, señor. Ya. Muchas gracias. Hebreos 1 del 1 al 2. Dice la santa palabra de Dios. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, Sí. habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, entonces Dios habla de muchas maneras, pero luego aquí el apóstol Pablo o el escritor de la carta a los hebreos dice que en los tiempos pasados había hablado por los profetas, había hablado por medio de ángeles, había hablado de muchas maneras por medio de la creación, pero en los tiempos del cumplimiento habló por medio del Hijo, por medio del Mesías propiamente. Entonces, esto para decir que Jesús es la palabra, parte 1. Ahora, Jesús es la palabra, parte 2. La palabra es eterna. Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa silla donde usted está sentado en este momento, mañana va a ser escombro. Esa casa que es nuestro techito hoy y qué bendición que la tenemos, mañana va a ser solo escombros. Pero la palabra de Dios es eterna y lo precioso es que los que confiamos en esa preciosa palabra nos pegamos de la eternidad. Somos eternos con el Señor. Entonces la palabra de Dios es eterna. Mateo 24:35, Isaías 48 también nos habla de esa eternidad de la palabra de Dios. Su función nos hace sabios para salvación. La palabra de Dios nos hace sabios para salvación. Y este texto, si por favor, Carlos, me lo puedes buscar y me lo lees. Segunda Timoteo 3:15. Amén, pastor. Ya lo Mil busco. gracias, Carlos. Segunda de Timoteo 3:15. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces esa preciosa palabra nos hace sabios para la salvación. Y Jesús es Amén. la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos allí como de sus funciones o la función de el Señor como palabra o de la palabra de Dios, que es lo mismo, es que, o sea, inspiración del Espíritu Santo. Y vemos allí
el texto de 2 de Pedro 1:21, donde dice que ninguna profecía ni la palabra de Dios no ha venido por voluntad humana, sino que ha sido revelada o ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, inspiración. Muy bien. Luego, antídoto contra la mentira. 2 Timoteo 2:16. Si Minerva me lo lees, por favor. 2 Timoteo 2:16. Minerva, ¿estás por ahí o Vladimir? Según de Timoteo 2:16. Ajá. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén, amén. Entonces, allí básicamente antídoto, o sea, las palabras vanas palabrerías que no tienen pues sentido, que se salen pues como de las palabras correctas, necesarias. Aquí pues básicamente está hablando de las genealogías, de todas esas cosas que pues no tienen pues como mucho sentido, y cualquier tipo de palabra vacía de contenido, porque pues a lo único que va a conducir es a la impiedad. Entonces, la palabra de Dios, la palabra verdadera, que es nuestro precioso Salvador, es el antídoto contra todas esas palabras vanas. Muy bien. Y el Espíritu de Cristo en los profetas. Primera de Pedro 1:10 al 12. Dice, yo se lo Sí, leo, ok, dice, por favor. Primera de Pedro 1 Uno del de... 10 al Me 12, dice, encanta esa Minerva que siempre está preparada. Wow. dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Ese texto es muy poderoso, es muy profundo, porque dice que incluso, o sea, ellos como que anhelaban saber, indagaban, trataban de ver, de entender todo lo que el Espíritu Santo les estaba revelando acerca de Cristo, acerca del tiempo que Él vendría, todo esto, pero por la gracia de Dios nos fue revelado a nosotros. Sí, y de hecho, pastor, el 12 dice, no lo alcancé a leer, dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para Amén. nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo ve eso, Minerva? Que aún los ángeles anhelarían tener este bendito evangelio, predicar este bendito Wow. evangelio, y a veces nosotros como que lo menospreciamos, ¿no? Sí, o sea que nosotros podemos salir a llevar la palabra y muchas Amén. veces nos cohibimos de llevar la palabra a las personas que hay mucha gente perdida, pastor, en las calles, drogaditos. Amén. Sí, de hecho yo estaba analizando el libro de Ruth, pastor, y si lo estamos viendo, un poquito que me voy a salir del tema, estaba analizando de Ruth, de que Elimelech, lo que Elimelech hizo, se está viviendo actualmente en la vida cotidiana. Por Claro. ejemplo, en este pueblo, pastor, por un ejemplo, se ha ido mucha gente a los Estados Unidos y han regresado muertos. Aquí en Manatí, donde nosotros vivimos, hay mucha gente que ha llegado enferma, hay unos que se han ido para España y los han traído encajonados, han Wow. construido casas y no las han podido ver. Entonces, que yo digo que todo se está viendo, pastor. Todo Claro. actualmente, o sea, yo Sí, esta estaba. es una historia que se repite muchas veces. Sí, aquí Se han repite. traído ya varios muertos de España, de Estados Unidos, personas que se han ido porque querían trabajar y obtener un mejor triunfo. ¿Y qué pasa? Que fueron a buscar fue la muerte. Sí, eso pasa muchas veces, que a veces uno cree que se tiene que ir para otro lugar para ser feliz,
y no se da cuenta de lo feliz que era en el lugar donde ya estaba. Y que Sí, donde ya estaba, ya había bendición, ya había abundancia, ya había forma de trabajar. y esas personas para irse, pastor, iban a la Ujú, iglesia a buscar la bendición de Dios, se oraba por ujú, ellos, se hacía ayunos y se ujú, oraba y se iban, ¡pin! Y se olvidaban de Dios. Entonces a estas personas se les predicaba la palabra, se les habló que había un Cristo que nos lava, que nos purifica y todo, y que nos salva, ¿verdad? Que hay un Dios ujú. poderoso, pero son personas que son del momento, son de pronto personas que son del milagro. Suele pasar mucho, amén, amén, Minerva. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Jesús, Señor. Jesús es el Señor, un solo Dios y un solo Señor. Habla Primera de Corintios 8, 5 al 6. Ese texto es lindo. Carlos, ¿lo puede leer, por favor? Amén, pastor. 1 Corintios 8. Amén. 8, 5 al 6. Dice de la siguiente manera. Perdón. Gracias, Estoy Carlos. en 2 Muchas gracias. Corintios. Ya primero. 8 del 5 al 6 dice lo siguiente. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, para quien son todas las cosas, y por medio de la cual existimos nosotros. Wow, mire qué cosa tan preciosa. Un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, y obviamente ahí siempre debemos incluir al precioso Espíritu de Dios. Pero que, o sea, ese realce que está haciendo allí la palabra de Dios del Señor Jesucristo, que es acerca del cual estamos estudiando esta clase y la clase de la semana pasada. Jesús como Señor. Sí, pastor, y hace también colación también esta palabra en 8, esa que acabó de leer el hermano, dice, hay un padre, ¿verdad? Y hay un hijo, o sea, Amén. que hace referencia a todas esas personas que de pronto son a la religión, que son pentecostales, que solo creen, Unitario. sí, unitarios. Entonces, esta palabra es muy bonita, entonces, ¿dónde dejan ellos esa palabra? Todo lo que habla de la Trinidad. Claro, yo hablaba con un amigo hace 8 días que alguien lo corchó diciéndole, ¿y quién es el Espíritu Santo? Bueno, y estamos hablando mucho de muchos textos, entonces yo le decía, ellos a veces dicen, y hay algunos textos que de pronto podrían como mostrar un poco esa parte por la unidad en que Dios se mueve. Pero le decía, hay demasiada evidencia de textos que hablan de la diferencia entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo, la inteligencia del Espíritu Santo, la soberanía, la omnisciencia, la omnipresencia, todo eso de una manera individual. Yo le decía, es evidencia innegable. Por ejemplo, este texto es una evidencia, como tú dices, en Minerva, es innegable de la realidad del Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces esto implica para nuestro precioso Salvador Jesucristo, implica deidad, que es un título divino de Jehová, divino, exaltación. Esto es reconocimiento de su cruz y de su gloria. O sea, el reconocimiento de su sufrimiento por amor a nosotros, pero también de la gloria con que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. También habla de soberanía, que es dueño absoluto y nos redimió. Muy bien, ahora Jesús, Hijo del Hombre, parte 1. Jesús, Hijo del Hombre, parte 1. Entonces, en primer lugar, identificación plena con la humanidad, con nosotros,
con usted y conmigo. Recuerde que Él se hizo hombre para poderse condoler, para poderse compadecer de nosotros. Muy bien. Ahora, en la tierra, también autoridad para perdonar. Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice al paralítico, párate y anda. Y luego también se puede condoler de nosotros en el sufrimiento, por su muerte, obviamente nos da la libertad y la resurrección. O sea, como hijo del hombre, el Señor está mostrando esa parte, que como hijo de hombre o como hombre sufrió, murió, pero Sí, también sí. resucitó. Dice así la palabra, pastor. Amén. Marcos 8:31. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Entonces, sufrimiento, muerte y resurrección. Allí el Señor estaba hablando de lo que le iba a pasar y efectivamente le pasó. Muy bien. Ahora, Jesús, Hijo del Hombre, segunda parte. Exaltación y gobierno. Mateo 25:31. Daniel 7:13 al 14. Ese texto es precioso. Si la pastora Diana me lee ese texto, por favor, Daniel 7:13 al 14. Sí, señor. Muchas gracias. Ya voy, pastor. Tranquila, pastora. También tenemos que Jesús es verbo hecho carne, sí, para que le demos una repasadita. Bueno, ese ya tenemos el texto, es muy reconocido, revela al Padre. Juan 5:19 al 20, si Minerva me lo puede buscar, por favor, mientras, para que los tengamos listicos. Ya. Luego nos confirma su gloria, Juan 3:2, si Carlos me puede buscar Juan 3:2, nos hace hijos de Dios, Juan 1:2, ese sí es muy familiar. Expiación, Romanos 3:24, si ese me lo puede buscar, Vladimir. Muy bien, pastora Diana. Sí, señor. Daniel 7, del 13 al 14. Uh-huh. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Wow, ese texto es muy poderoso. Hermoso. Está hablando desde el Antiguo Testamento, Daniel viéndolo venir en gloria, en poder, en majestad, y que tenía un reino que nunca pasará. Y dice allí Daniel que lo vio como un hijo de hombre, o sea, vio la humanidad de Jesús. Muy bien. Entonces, encarnación y propósito, entonces tenemos verbo hecho carne, ese texto ya lo leímos, Juan 1:14. Luego, en segundo lugar, revela al Padre. ¿Quién tiene ese texto? Yo, Juan 5:19 y 20. la autoridad del Hijo. Amén, Minerva. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén, 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 amén.
Qué precioso. El Señor el Señor nos revela al Padre. Muy bien. Sí. Entonces luego tenemos, nos conforma a su gloria. Primera de Juan 3:2. ¿Lo tiene Carlos? Amén, pastor. Muchas gracias. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Wow, ese texto es muy poderoso. A mí me encanta ese versículo, porque dice que seremos semejantes a Él. Seremos como Él, dice en otro texto. Hay otra versión que incluso dice, seremos iguales a Él. Qué lindo, qué bello la transformación de nuestro precioso Salvador. Nos hace hijos de Dios. Jesús como hijo del hombre nos hace a nosotros hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego tenemos la expiación, Romanos 3:24, que lo tiene Vladimir, ¿cierto? Vladimir. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Muy bien, justificados gratuitamente. Él nos, él fue el que hizo expiación por nuestros pecados. También tenemos acá otro título que es Jesús como hijo de David. Vamos a pasar no nos vamos a detener mucho porque hay muchos versículos, pero sí vamos a tener, si quiere le puede tomar un screenshot a la pantalla, una foto para repasar los versículos. Entonces, en primer lugar, profecía, pacto davídico eterno, también esperanza mesiánica, y ahí tenemos todos estos textos. O sea, eso es la esperanza mesiánica y el cumplimiento de ellos es retoño de Isaí. Eso está en Isaías 11:1. Allí ese texto dice pues muy lindo, así que dice básicamente que nacerá un retoño del trono de Isaí o de la familia de Isaí, algo pues muy bonito. Luego, trono de David, Lucas 1:32-33. Luego, Señor de David, Mateo 24:41-46. Allí es bien lindo porque el Señor le dice a los discípulos y a la gente dice que yo soy hijo de David, y allí él menciona el texto de la escritura donde en los Salmos dice que David le llamaba Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces él termina diciendo, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Obviamente que es claro que es por la descendencia, pero Jesús está haciendo una aclaración mostrando que él es antes que David, es eterno y es Señor antes que David. Muy bien. En la entrada triunfal, también pues se confirma esto, esa parte del hijo de David, de la entrada triunfal en Jerusalén, el clamor del pueblo, porque recuerde que allí en Mateo 20:30-31 dice, Hosana al que viene, Hosana al hijo de David, allí lo menciona. Muy bien, el testimonio apostólico también, Hechos 13:22-23, también el apóstol Pablo está allí afirmando que Jesús es descendiente del trono de David y raíz y linaje de David. Apocalipsis 22:16 es un texto también muy lindo donde habla que el Señor es la raíz y es el linaje de David. Luego tenemos a Cristo el ungido profetizado, reinará con el Espíritu. Isaías 11:1-3. Admirable, consejero, Rey justo, Jehová, justicia nuestra.
todos esos son calificativos de nuestro precioso Salvador, como el ungido es manifestado, es ungido por el Padre. Misión, una misión proclamada que fue cumplida, reconocido como Salvador, el Cristo. Título en la cruz. Recuerde que en la cruz Pilato le puso un título que dice Rey de Reyes, que dice Rey de los Judíos. Allí Pilato le puso Judíos. Amén. Jesucristo, Rey de los Judíos, el Cristo, Rey de los Judíos. Muy bien. Ungido con poder. Hechos 10:38 dice cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estado como Señor y Cristo, exaltado, perdón, la palabra, exaltado como Señor y Cristo, nuestro precioso Salvador. Poder y sabiduría de Dios. Ahora Jesús como sacerdote. Expiación anual en el Antiguo Testamento era una figura del Señor. Cuando el sacerdote entraba allí en Levítico al altar, al tabernáculo o luego al templo, estaba haciendo una figura de Jesús que entraría con su propia sangre al tabernáculo de los cielos para ofrecer su propia sangre por amor a nosotros, por nuestros pecados. Muy bien, entonces sacerdote eterno según Melquisedec. Es apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Luego, como obra profética, entró al cielo por su propia sangre. Luego, redención y perdón, Colosenses 1:13 al 14. Luego, acceso al lugar santísimo. Y luego, que es el pueblo sacerdotal, o nosotros somos el pueblo sacerdotal que heredamos ese sacerdocio de nuestro precioso Salvador. Y ahorita sí, llegamos al final de esta clase, que estaba un poco larga, muchos textos bíblicos, pero es muy importante tener todas esas bases, por lo que decía ahora Minerva, por ejemplo. Hay muchas falsas doctrinas que hablan muchas cosas, pero es muy importante tener todas estas bases muy claras de nuestro precioso Salvador, de Dios. Ahora, Jesús intercesor y conclusión. Muy bien. Participó de carne y sangre y venció. Hebreos 2:14 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que como nosotros participó de carne y sangre y venció. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Eso es precioso. El enemigo acusa, pero Cristo nos defiende. ¿Qué piensas de eso, Vladimir? El enemigo nos acusa, pero Cristo nos defiende. Tenemos sumo sacerdote, juez justo, un abogado preciso que está delante del Padre cuando Satanás nos está acusando por nuestros pecados, que nos los recuerda, porque Jesús, cuando lo aceptamos, Él nos borró todos nuestros pecados. Amén. Pero Satanás siempre nos lo vive recordando del viejo hombre, para siempre tenernos doblegado a Él, pero hay que levantarle la cabeza a Satanás y sacarle pecho, que tenemos un abogado para siempre y un juez justo, que es Jesús. Amén, Vladimir, me encanta eso. Amén, que Jesús sí nos defiende. Muy bien. Victoria asegurada. Predestinados. Ese texto me encanta. Mira, somos predestinados en Jesús. Somos llamados por Jesús. Sí. Somos justificados por la preciosa sangre de Jesús, y luego vamos a ser glorificados por ese poder de nuestro precioso Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué precioso es nuestro Señor, nuestro Dios! Muy bien. Y la conclusión, Jesús es el Hijo de Dios.
La iglesia le adora y ora en el nombre de Jesús. Su identidad, autoridad, perfección y testimonio lo demuestran. Y muchas gracias, preciosa familia, por sus comentarios, por sus aportes, por leer la preciosa palabra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún aporte adicional? Pastor, que Sí, Carlos, vemos, bienvenido. y ahorita la hermana lo mencionaba hace un momento, a veces hay como tanto engaño o falta de fundamentos o de herramientas, incluso hasta de conocimiento acerca de lo que es Jesús. Amén. Se levantan tanta desinformación que lo que hace es generar tanta confusión. Ayer precisamente en un taxi, hacía tiempos no hacía esto, pero el Espíritu Santo me movió y empecé una conversación con el conductor y él empezó a preguntarme y él me decía, no, es que me dicen que el infierno no existe, que el paraíso es la tierra, que el infierno es lo que estamos viviendo. Entonces lo llevé a la Biblia, yo le decía, mira, no sé en qué crees, pero mira, la palabra de Dios es muy clara acerca de lo que estás hablando. Y él me decía, ¿sabes algo? Es tan incierta la vida que llevamos muchas veces que nosotros no carecemos de estas bases porque no conocemos de Jesús. Entonces yo le decía, sí, Amén. claro, es eso. Al no conocer y no saber todo lo que Él representa y todo lo que la palabra de Dios enseña acerca de Él, entonces, claro, seguimos siendo guiados, ciegos guiando ciegos. Es eso mismo. Claro. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento revelado de la preciosa palabra de Dios. Familia, qué bendición. Tómese 5 minuticos, 10 minutos, por ahí 5 a 7 minuticos. Tome agüita, tome cafecito y vamos a